Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sellamos con la sangre de Jesús, nos envolvemos en el Inmaculado Corazón de María. Pedimos la misericordia de Dios Padre sobre todos nosotros, a la fuerza y el poder del Espíritu Santo, la presencia de los santos ángeles y arcángeles, en nombre de Jesús y en nombre de María. Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana, todos me remedaban, pues cada uno que hablo es para clamar atropello y para gritar expolio. La palabra de Yahvé ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más de su nombre, pero hablaba en mi corazón algo así como un fuego ardiente prendido entre mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Escuchaba las calumnias de la turba, terror por doquier, denunciémosle, denunciémosle. Todos aquellos en quienes me saludaban estaban acechando un traspiés mío, a ver si se distrae y le podemos y tomaremos venganza de él. Este capítulo 20 de Jeremías es muy impresionante. Jeremías predica expolio, oprobio, terror por doquier. Jeremías predica cosas muy duras y muy fuertes y buscan para asediarlo, para apremiarlo, para ahogarlo, para traicionarlo, para hacerle males, ¿no? Las calumnias de la turba, terror por doquier, denunciémosle, denunciémosle. La técnica de descalificar al hombre cuando tiene razón, de alguna manera, denunciándole, acusándolo, poniéndole zancadillas, difamándolo, persiguiéndolo, llevándolo a los tribunales, todas esas cosas que vemos a diario en nuestra vida cotidiana cuando empezamos a decir la verdad y cuando hay alguien que tiene el valor y el coraje de decir la verdad. Identificar la realidad con las palabras, verdades. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. En estos días veía y oía a un grupo de personas muy queridas y amigos, pues buenos amigos, eso no existe, pero amigos, que en algún momento de la vida han sido amigos y han corrido en el cronograma de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, han aparecido. Y empecé a oír cosas relativas a lo que está sucediendo en el mundo, en la iglesia, en esta horrorosa crisis que la Virgen profetizó en 1846, en la reina de las profecías en la iglesia. Me decía un sacerdote muy querido de Tunja, que había llevado al periódico de la localidad allá, de la diócesis, la profecía de la Salet, y no se la habían publicado. Y le dije, ¿pero qué se la van a publicar, padre? Si la Virgen dice, los sacerdotes que por su mala vida, su amor al dinero, por su mala conducta, a las riquezas, a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Pues a uno no le gusta que le digan cloaca de impureza, pero se lo dijo la Virgen, ¿no? Entonces no lo publicaron, allá en Tunja, en el periódico. El sacerdote me preguntaba que por qué. Le dije, vuelva y lea la profecía, padre, y verá que la profecía es muy dramática. Todos nos hemos equivocado muchas veces. Hemos hecho, tenemos muchos errores. Y después aparece, no sé, un video, apareció nuestro querido amigo Agustín de Mi Divino Corazón, hablando del amor del Papa Francisco por la Virgen y por San José. Yo dije, ¿esto es un chiste, es una broma? ¿O este pobre hombre no ha leído o no ha oído, o lo están títeres, ¿no? Están manipulando, lo están manejando? Y eso pienso. Por eso quiero leerles algunas profecías de este amigo, de Agustín, publicadas en esa hermosa consagración que yo le puse las citas bíblicas y que está llena de profecías apocalípticas que él realmente no había leído. Todos los profetas tienen épocas diferentes de acuerdo con las circunstancias, con los apremios, con las presiones. Muchas veces profetizan Ezequiel capítulo 13, de su propia cosecha. Otras veces han leído, otras veces han sido inducidos, otras veces han sido presionados. Son muy pocos los profetas que se mantienen fieles todo el tiempo, ¿no? Y no se dejan presionar, y no se dejan, como el profeta Jeremías,
en ese capítulo 20, escuchaba las calumnias de la turba, terror por doquier, denunciémosle. Entonces, si no están en la corriente, entonces los presionan o los violentan de alguna manera para que digan algo, o los hacen creer que una cosa es verdad y no es verdad, y la dicen, y la gente cree que el profeta siempre está profetizando cada vez que habla. No, muchas veces habla por su propia cuenta, muchas veces habla lo que oye, muchas veces habla lo que le dicen que diga. Entonces a mí me parece un chiste, pero una broma, que este hombre que atacó tan duro a la Virgen María, a esa santita que hace milagros baratos, a esas cosas que dice Fátima tan horribles sobre la Virgen. Yo no le he oído nada sobre San José, afortunadamente no ha hablado sobre San José, porque cada vez que habla mete la pata, ¿no? O dice alguna exabrupto. Entonces yo no sé si no leen, si no escuchan, si no investigan, o si son guiados por otros, ¿no? Borregos llevados al matadero. Entonces voy a leerles unas profecías muy interesantes del día 2 de Agustín. Dice, lamentos que os alertan del gran castigo, no sé qué. Quiere decir, estáis viviendo tiempos terribles de confusión, tiempos en los que lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. Los demonios han sido soltados de las profundidades del infierno para engañar y seducir. Todos los demonios han sido soltados del infierno, dijo Ana Catalina Emmerich hace muchos años, 50, 60 años antes del año 2000, todos los demonios han sido soltados desde el infierno. Apocalipsis 27, cercaron el campamento de los santos, Apocalipsis 27, y la ciudad llamada el Vaticano, inundado por la masonería, según la profecía del padre Gobi, y según el Apocalipsis en el capítulo 12 y 13. Bueno, lamentos, os avisan de una lluvia de fuego, la lluvia de fuego que purificará la tierra, que dice la Virgen en Akita, Japón, ¿no? Se vivirá al estilo de las primeras comunidades cristianas, pero en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y hay que empezar a vivir así, en los refugios, en las tiendas del encuentro, en las comunidades de eso. Hay que salir airosos en los 3 años y medio de la dura prueba donde el usurpador tomará el trono que no le corresponde, trono de Pedro que muy pronto se encontrará vacío, muy pronto. Cuando dijo Agustín que era muy pronto, enero, no sé, hace muchos años. Eucaristía que será suspendida. En estos días estaba negociando con los anglicanos y con los luteranos, Francisco, la nueva fórmula de la misa, me contaron. Eucaristía que será suspendida, cesarán las hostias y los sacrificios y estará en el trono la abominación de la desolación, Daniel 9:27. Yo le puse esas citas bíblicas. Llevando al mundo a la más completa desolación, el hombre impío que tendrá a sus órdenes a un falso papa que mostrará los dogmas como símbolos, leyendas, mitos, falso papa que promulgará nuevas leyes que atentarán contra la moral y la salvación de las almas. Amoris Laetitia, número 8, léanlo. Pero léanlo, por favor, ¿no? Porque a mí me decían que otro amigo muy querido, Bill, iba a escribir un libro defendiendo a Francisco. Yo me imagino que es un libro de maromas, de acrobacias, porque no hay manera de hacerlo, ninguna posibilidad, dialécticamente ni con la verdad, de modo que es muy difícil. Bueno, falso papa que mostrará los dogmas como símbolos, leyendas, mitos, falso papa que promulgará nuevas leyes que atentarán contra la moral y la salvación de las almas. Esto lo dijo Agustín de mi divino corazón. Esto es interesante, esto es el día 5, ¿no?, de la consagración, esta hermosa consagración que está colmada y llena de profecías por todas partes. No os alarméis, habrá una guerra civil en Estados Unidos, eso lo dijo Cristina Gallagher y Agustín no lo sabía. Orad por sus pobladores, orad por sus gobiernos, orad porque el colapso mundial está próximo. Han visto lo de Corea estas semanas, han visto lo de Trump, las amenazas,
han visto lo que está pasando en el mundo o no leen los signos de los tiempos. Se tapan, tapen, como decía el doctor Laureano Gómez. Haced mucha penitencia, intensificar la oración, porque la humanidad está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Ha llegado la hora de decidir cuál es el camino que debéis andar. Óigalo, amigo Agustín, ha llegado la hora de decidir cuál es el camino que debéis andar. Si en la verdadera iglesia o en la que el Apocalipsis llama la ramera, que es la falsa iglesia, la que niega los dogmas, la que acaba con los ángeles, que acaba con el demonio, que tiene una cantidad de cosas de esas. Bueno, Tercera Guerra Mundial. No es más culto idolátrico a Satanás, dáselo a Dios, que es el creador del Señor del universo. A Él debe rendirle toda adoración y toda gloria. Qué interesante, me parece muy interesante volver a releer este libro, que le he dado una revisión rápido, pero bueno, ya lo iremos revisando de nuevo, porque él habla aquí de dos papas que traen un cisma. Dos papas, un cisma. Lo mismo que Ana Catalina Emery y San Francisco de Asís, que dice que uno de los dos no ha sido elegido canónicamente. San Francisco de Asís, no fui yo. Bueno, el mundo se encuentra envuelto en una ola inmensa de oscuridad. Isaías 60 lo dice también. Está al borde de un cataclismo universal, pero lo peor de todo esto es que el mundo ni siquiera se ha dado cuenta. Claro, Jesús lo dijo, estarán casándose, divorciándose, comiendo, bebiendo y haciendo negocios, capitalismo tan rico, bailando, comiendo. Ahora todos los programas de televisión tienen buenas comidas. Lástima que a los pobres les falte. Satanás ha obnubilado y enceguecido espiritualmente a la humanidad. Obnubilado y enceguecido. Uno tratando de defender lo que no se puede defender, ¿no? Humanidad de duro corazón a los llamamientos divinos, humanidad que ha caído en la trampa de Satanás, hacerles creer que no existe para después pasarles la cuenta de cobro. Hijos míos, no seáis de aquellos que dicen siempre se nos ha hablado de la segunda venida y hasta ahora nada ha pasado. Bueno, esto está bueno, ¿no es cierto? Hijos, la presencia de Jesús en la Eucaristía es verdadera precisamente por el amor desbordado que Él tiene, consagrados al Inmaculado Corazón. Los tiempos de los dolores de parto ya han comenzado. Romanos 8, 22. Los tiempos de los dolores de parto. Yo le puse las citas bíblicas, Él después se las quitó. Yo no sé, porque la Virgen lo había premiado a que él pusiera las citas bíblicas y yo no sé por qué obedeció en quitárselas. Es que la Biblia es un gran sustento y un apoyo definitivo para las profecías particulares. Hijos míos, el final de los tiempos va precedido por algunos signos que muestran palpablemente la parucía, o sea, el advenimiento glorioso de Jesús, como los fenómenos extraordinarios que aparecerán en el firmamento. Tantas veces, hijos míos, me ha aparecido, tantas veces han dado manifestaciones sobrenaturales. Bueno, es realmente muy impresionante esto del hermano Agustín. Acercaos al tribunal de la misericordia, a la confesión, Juan 20, 22, 23. Ahí está. Empezado el camino de vuestra conversión que lo lleva a un cambio radical. Al fin mi Inmaculado Corazón triunfará, le dice la Virgen al Padre Gobi. Pequeño resto, recibiréis la corona de los mártires el día en la presencia del tribunal divino. No temáis, pequeño resto. Él habla del remanente fiel, el pequeño resto, un pequeño resto de la iglesia. No habla de la masa esa grande, pues multitudes, ¿no? El día de vuestras conciencias se os iluminarán, tendréis un juicio particular. Entonces, esto es impresionante. Mi Inmaculado Corazón triunfará. Por todas partes está eso, convertidos y volver al Señor, que no nos pase como en los tiempos de Noé, nadie lo escuchó y por eso perecieron. Qué lindo es este libro, hola. Volveos al Señor. Llegará un gobierno mundial, gobierno que unificará la economía y la política, la religión en una sola. Bueno, vamos a juntar con los luteranos, con los anglicanos, vamos a tener la misma misa y queda abolido el sacrificio perpetuo.
gobierno que convertirá cada país en una cárcel porque ya no podréis entrar o salir libremente. Esto es Agustín de mi divino corazón. Soy la reina. Satanás ha entrado en vuestros hogares por medio de la televisión, del internet, desuniendo, os está robando el tiempo para que no oréis y os entretiene sutilmente para sustraeros de las cosas de Dios. Bueno, yo espero que mi amigo que va a escribir ese libro, pues yo creo que es un libro de acrobacias, debe ser, porque dialécticamente o lógicamente no puede escribir nada que va contra la realidad y contra las cosas escritas, dichas y sostenidas, claramente demostrables, de modo que no se pueden refutar. Pero nosotros somos viscerales, emocionales, no reflexionamos, entonces es muy difícil sostenerse en la verdad. A mí me da mucho miedo la salvación del alma y estar detrás de alguien que no es de Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Entonces, hay algo muy importante que quiero en el segundo segmento de este programa mostrarles a una persona de Argentina que es doctorado en filosofía, que siguió las huellas de Francisco durante mucho tiempo, desde que era sacerdote, desde antes, que es periodista, que es experto en pastoral social, que es un intelectual. Tiene un lenguaje un poquito difícil porque habla un castellano muy bueno, ¿no? Muy rico además, no es lo usual, no es lo común y corriente, pero se entiende y habla con mucha claridad. Si usted es honesto intelectualmente, escúchelo, si no, apague el televisor, siga con sus creencias, enceguecido por el humo de Satanás, que entró en el templo de Dios, como decía Pablo VI, y que tiene a la iglesia obnubilada y enceguecida y oscurecida. Además, si usted quiere quedarse en la iglesia que el Apocalipsis llama la ramera, pues se puede quedar ahí, ¿no? La que rebajó los dogmas, rebaja el pecado, reduce el pecado, la que quitó a los ángeles, quitó el infierno, quitó la salvación, es decir, todos nos vamos para el cielo, y los que no, los malos se difuminan, se esfuman. Eso es una frase de Francisco. Como aquellas frases famosas de Francisco sobre el comunismo, es la filosofía que más se adecúa al cristianismo, frase de Francisco. Y yo voy a tratar de ese tema otra vez en el programa del sábado y domingo, porque creo que quedamos cortos, ¿no? A ver si el comunismo realmente se adecúa al cristianismo, no sé. Eso, me imagino que eso es de la teología de la liberación que hoy se enseña en las universidades católicas, que dejaron de ser católicas hace mucho tiempo, ¿no? Porque el comunismo es intrínsecamente perverso, decía Juan Pablo II, y ha sido excomulgado 4 veces. Pero bueno, además ahora se funde con el chamanismo. Por estos días vimos los chamanes volviendo cerca de la Plaza de Bolívar a hacer sus ritos y consagraciones en compañía con la guerrilla. Hacen ritos, hacen consagraciones, eso es muy común. Parece que todo eso se ha manejado siempre, donde está ausente el Dios verdadero, pues está presente el otro, ¿no? El otro no deja lugares vacíos, ¿no? Ni indiferentes, llena los lugares que están vacíos y se mete. Por eso vamos a ver más adelante en otro programa cómo Carlos Marx era satanista y cómo practicaba satanismo, según los libros de Wurmbrand, de Marx y Satán, y cómo todo este chamanismo y estos babalúes que se volvieron a reunir aquí en Bogotá recientemente con la guerrilla y todas esas cosas. Entonces vamos a ver toda esa bipolaridad esquizofrénica de una simulada espiritualidad de la gente en que creen ese tipo de cosas, a donde han llevado a Cuba, a Venezuela, a tantas naciones del mundo, como lo vamos a ver. Vamos a entrar en el otro evento, en otro momento, con el profesor Caponeto. Vamos a oírle unos 15 minutos, vamos a escucharlo.
Muchísimas gracias. El título principal de este libro, no lo conozco, es una de las afamadas e incómodas respuestas mediante las cuales, según coinciden los 4 evangelistas, el apóstol San Pedro negó a nuestro Señor en el ocaso del día que lo apresaron. Está aplicado a Jorge Mario Bergoglio, devenido en Francisco cuando se iniciaba el año 2013. Creemos que 4 años de escandaloso ejercicio del poder petrino es un tiempo suficiente como para calificarlo de este modo, con justicia y sin vacilaciones. En efecto, Bergoglio es un desconocedor y un negador de Cristo y de su Iglesia. Bergoglio desconoce en la práctica y en el ejercicio diario de su misión, con intenciones que no juzgamos, quién es el Señor de la gloria y quién es el autor de la vida. Por eso mismo es capaz de entrar en connubios insanos e impuros con aquellos que mataron al autor de la vida y crucificaron al Señor de la gloria. No queremos ser simplistas ni esquemáticos. Sabemos que no es solo Él, ni siquiera primero Él, quien pudiera merecer semejante sentencia. La verdad es que la historia de la Iglesia está jalonada de negativos antecedentes, algunos muy lejanos y otros tristemente recientes. Tampoco le faltan a la barca los cronistas de sus sucesivas y múltiples tempestades o de los causantes de los duros diluvios. Igualmente hay que decir que no se llega abruptamente a negar a Jesucristo. Suele haber una gradualidad del desertor que planifica o sencillamente alguna serie de pasos internos que lo impulsan en algún momento fatídico al paso más letal y más terrible de todos. Tampoco es, queden claro, propósito de este libro, escudriñar la gradualidad de quien ha defeccionado con el agravante de que estaba obligado a ser leal. Es el aquí y ahora lo que nos tiene más sobresaltados y dolientes. Sabemos, sí, que hay un itinerario, un tránsito, un camino tortuoso recorrido por muchos y desde hace ya largo tiempo, larguísimo tiempo, pero que parece estar llegado ya a su funesta coronación. A ese camino lo hemos dado en llamar del iscariotismo a la apostasía y, como decimos, parece estar culminando y llegando a su penosa coronación. Primero se actúa como Judas, besando con falsía al maestro para encubrir la infamia. Después llega el momento de actuar de un modo más dependiente aún de Satanás, pidiéndole al Señor que cumpla una misión que no vino a cumplir. Una vocación extraña a la suya, una voluntad que no es la voluntad del Padre. Es decir, se lo traiciona y al mismo tiempo se lo desontologiza, se lo despersonaliza de su persona divina. Por último, todo está preparado y tenebrosamente listo para negar a Jesús en la noche enteneblecida, para afirmar que no se lo conoce, que no se lo ha visto antes, que ningún lazo con él se le puede imputar y que se confunden quienes lo toman por su discípulo o amigo. No los conozco, ilustres y respetables verdugos hebreos. No me hagáis nada. Esta parece ser y es la trágica consigna de la hora. Esta es la situación en la cual aquí tenemos la certeza moral de que estamos gravemente inmersos. Ya no parece bastar el iscariotismo. Cristo ya ha sido traicionado, despersonalizado, desontologizado. Hoy hay más. Quien funge de Pedro reúne todos los indicios de que no conoce a Cristo.
Y quien conoce a Cristo, quienes creemos conocer dócilmente al Señor, no podemos permanecer indiferentes ante este extrañísimo Pedro que merece cada día, tras una nueva trapisonda de su inagotable repertorio, el clamor del Hijo exigiéndole de modo irrevocable: va de retro Satanás, va de retro Satanás. Así de grave y de aflictivo es nuestro presente. Quien ejerce la mayor diaconía de Cristo en la tierra, quien se supone que es su vicario, no es sabedor ni de su oficio ni de su rey. Y quienes están enterados de quién es sobrenaturalmente el monarca, es decir, Cristo, verían con natural y pertinente agrado que a golpes de fustas y de zurriagos lo expulsara del templo. Como todo esta noche, lo diremos sin eufemismos. Bergoglio merece un castigo. Planteamos este punto expresamente en el capítulo 16 del libro. Y hemos dado en llamar a este castigo la colafización, en alusión a un antiguo ritual que pervivió aproximadamente hasta el siglo XII y que tenía lugar los Viernes Santos en las capitales más importantes del occidente cristiano. Las mayores autoridades de la comarca hacían comparecer en público al hebreo más destacado del terruño y en presencia del público se le atestaba una simbólica y sonora bofetada como para mantener viva la memoria del crimen del deicidio y la repulsa consiguiente a la que se hacía acreedor todo aquel que del deicidio fuera cómplice y no se arrepintiera. La ceremonia se llamaba colafización, puesto que en las etimologías latina y griega de la palabra se alude con la misma al castigo, a la sanción. No se sobresalte ningún pío papólatra que no estamos proponiendo una reedición del ultraje de Anagni sucedido a principios del siglo XIV. Pero los símbolos tienen su valor y por eso mismo los traemos a la memoria. Y lo que estamos queriendo simbolizar es claro como el agua. Bergoglio merece un castigo, un escarmiento, un correctivo, una penalidad, una sanción. Porque la medida está colmada, porque este hombre ha ido demasiado lejos. Ya no hace falta adentrarse en ninguna sutileza teológica, que las hay, por cierto. Basta con observar la mera facticidad, los crudos hechos. Recibió el obsequio de las 95 tesis de Lutero, exhibiendo en el Vaticano una estatua del grotesco heresiarca. El gran canciller del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia, Monseñor Vicente Paglia, con la anuencia de Monseñor Bergoglio, le rinde homenaje a Marco Panella, fundador del Partido Radical Italiano, defensor activo, militante y escandaloso de la contranatura, del aborto, de la pornografía. Eligió como prepósito general de la Compañía de Jesús al padre Arturo Sosa, declaradamente partidario de las relaciones a favor del marxismo y en particular con el chavismo. Y la Basílica de San Pedro fue profanada con el espectáculo Fiat Lux, patrocinado por el Banco Mundial, con una iluminación que es un claro signo de pleitesía al bestialismo. Y el 24 de marzo recibió al primer ministro de Luxemburgo, Javier Bettel, acompañado de su marido, y condenó la extinción biológica en un congreso ambiental de Roma de febrero de este año, pero no ha dicho una sola palabra sobre los 400 soldados muertos en la Argentina por el único delito de lesa humanidad, combatir al marxismo. Ni una palabra se ha dicho sobre esto, para nuestro escarnio y para nuestra vergüenza. El castigo, entonces, que proponemos es justo y necesario.
si ha de ser para empezar una carta de 4 cardenales, que lo sea. Si han de seguirse, como de hecho ya ocurre, otros varios cardenales más que lo cuestionan y lo objetan, que lo sea también. Si ha de ser un rebaño leal a la verdad y por eso cada vez más perplejo y reacio a obedecerlo y cada vez más creciente, téngase por válido. Tome la forma que tomare el castigo, este tránsito que está empeñado en dar del iscariotismo a la apostasía no puede quedar impune. Escandaliza, perturba, sacude e indigna. Y si remitimos al ritual colafisante al modo de una alegoría, es porque ninguno, como Bergoglio, ha judaizado tanto a la Iglesia como él. Ninguno se ha arrastrado tanto hasta constituirse en limpiabarros y estera de los insolentes hermanos mayores que han de ser llamados así porque reeditan el gesto de Caín. Ninguno, hasta donde llega la memoria, se ha hecho socio y cómplice activo de la sinagoga en la tarea imperdonable de descristianizar día a día la barca que le fue confiada. Ninguno ha puesto tanto empeño en consolidar la herejía judeo-católica. Desde el documento Los Dones, emitido el 10 de diciembre del año 2015, hasta el homenaje rendido ante la tumba de Teodoro Herz. Una afirmación, pues, ha de seguirse como válida en estas trágicas circunstancias. Recibida bajo las formas que fuere la simbólica colafización, no ha lugar para la proverbial respuesta: si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? El razonamiento en este caso es absolutamente inverso. El golpe le llega precisamente porque ha hablado mal. Y personalmente hace años que le estamos diciendo en qué ha hablado mal. Desde que escribimos La Iglesia Traicionada, hacia el ahora lejano año 2009, y aún antes también. ¿Para qué lado miraban entonces los electores del cónclave, cuando en este rincón surero del sur de Hispanoamérica se advertía con dolor las inconductas de tamaño sujeto? Retomemos, pues, esta primera y dolorosa cuestión que estamos abordando sobre el significado de este libro. Aquí se centra nuestra acotada pretensión en intentar reflexionar sobre este tránsito dramático que estamos padeciendo y que consta de 3 momentos: del iscariotismo a la apostasía. Alguien podrá decir, diría lo correcto y nosotros mismos adherimos, que este tránsito infausto no empieza con Francisco. Por supuesto que es así. Y no nos han faltado ocasiones para discurrir públicamente sobre este tema. Para comprender la crisis de la Iglesia necesitamos aplicar oportunos matices y legítimas sutilezas. Necesitamos un dibujo completo, no un croquis. Necesitamos, si fuera posible, la metáfora, subirnos al monte Tamor y no solamente al sicómoro de Zaqueo. Alguien podría decir también, y adherimos, que a Francisco no se llega de la nada y que el Concilio Vaticano II está siempre esperándonos para descargar sobre él sus culpas y causalidades culposas, que tuvo en abundancia, vaya si las tuvo. Pero también existen otras culpas que vinieron después, sin que se pueda aplicar el famoso principio post hoc ergo propter hoc, sucedió después de, luego es efecto de. Porque mucho sucedió tras el concilio que no fue consecuencia del mismo, no al menos como una estricta correlación coincidente. La justificación del homosexualismo, por ejemplo,
la virtual negación que se ha hecho de la transubstanciación, la permisividad del adulterio no es algo que surja propiamente de la letra o del espíritu del Concilio Vaticano II. Sí, en estos días hemos escuchado muchas cosas y con la venida de Bergoglio hemos escuchado muchas cosas. Yo no he podido todavía conseguir una persona que nos explique. Yo tengo unas, pues de las 150 frases, podría hacerle unas 20 preguntas, me las contestará, las respuestas sustentadas aquí en la Biblia, en la sana doctrina, en la tradición, en los concilios, todas partes, y pues entonces yo quedaría satisfecho y yo me retractaría con mucho gusto. Yo le pido perdón a algunos amigos que yo creo que son amigos, siguen siendo amigos, porque yo no sé por qué este tipo de situaciones tiene que separarnos, resquebrajar la familia, las amistades y no hay necesidad, no hay necesidad de enervarnos, con la gente se enerva, se crispa, ¿no? Y eso no es cristiano. Yo creo que una buena actitud de un buen pastor es la de pastorear, de acercarse a las ovejas, no a garrotazos, a patadas, hacerlos a un lado, negarles los servicios de la iglesia, todas esas cosas, descalificarlos con adjetivos, con calificativos fuertes, calumniarlos, oprobio, befa cotidiana, lean, es que es muy interesante la psicología del hombre descrita en la Biblia en el capítulo 20 del profeta Jeremías, porque cuando él decía las verdades, decía denunciemos, le matemos, todo eso, ¿no? Porque para demostrar, como no podían demostrar que no tenía razón y que la profecía era auténtica, pues había que aplastar al profeta y eliminarlo, ¿no? Yo creo que un buen pastor da la vida por las ovejas y un buen pastor hace las cosas bien como se tienen que hacer. A mí realmente me impresiona mucho. El cristianismo no solamente se vive de la sana doctrina, porque la sana doctrina es importante, eso no quiere decir que no sea importante, se vive de la práctica, de la realidad, ¿no? Claro, por el cristianismo se han organizado cosas horribles, guerras, cruzadas, inquisición, evangelización a la brava por allá en las capillas, en las famosas, ¿cómo se llamaban? Las famosas capillas doctrineras, en donde encerraban a los indios y a la brava les metían el evangelio y no los convencía, ¿no? Los vencían, pero no los convencían. Me acuerdo de Miguel de Unamuno que decía, vencisteis, pero no convencisteis. Cómo arrasaron culturas enteras, pero matando a mucha gente, lo que hizo Pizarro, por ejemplo, en extremos de crueldad, lo que hizo con Montezuma, cómo arrasaron con el oro, se llevaron todo el oro, todos esos errores a nombre de alguien que no promulgó eso, ni predicó eso, ni esa fue su doctrina, ni esa fue su enseñanza, ni esa fue. No, uno debe resumir el Evangelio en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde se puede resumir en el capítulo 5 de San Mateo las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los misericordiosos. Jesucristo nunca habló de que debíamos expropiar a la gente, ¿no? Que debíamos perseguir a la gente de ninguna manera. Sí, fue duro con algunas personas, los criticó, pero no los mandó fusilar, ni matar, ni expropiar, ni nada de esas cosas. Jesucristo cumplió sus deberes como ciudadano cuando le dijo a Pedro que pescara y sacara una moneda y pagara los impuestos por él y por ambos, por Pedro y por él, y pague los impuestos, a Dios lo de Dios y al César lo de César.
Jesucristo cumplía sus deberes religiosos, iba a la sinagoga los sábados, ayunaba, ¿no? Conforme al rito judío todavía, estaba implantando sus nuevas doctrinas. Nunca nos dijo que defendiéramos la fe a base de cruzadas, de guerras, de inquisición, de muerte, no. Pero sí hizo cosas maravillosas y hay ejemplos maravillosos, puntuales, hermosos. San Vicente de Paúl, la Madre Teresa de Calcuta, ejemplos que sí deberíamos imitar. Las monjitas que tienen los asilos de ancianos, de niños, ¿sí? Cáritas Internacional de la Iglesia, que le da almuerzo en España a 10.000 personas todos los días, el banco de alimentos que tiene el señor cardenal en Bogotá, en donde reparte a las ONG católicas y comen miles de personas, comen allí. Ese es el Evangelio. Tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo y viniste a verme, y deberíamos cumplir con eso. Si cumpliéramos con eso, no habría problemas. Jesucristo no nos dijo que nos metiéramos con el diablo, con los chamanes, ni con la guerrilla, ni con... nada. Él simplemente nos mandó a amar, y por eso os conocerás que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. En eso os conoceráis que os son mis discípulos, ¿no? Y os llamo amigos si hacen lo que yo les digo. O sea, ni somos discípulos ni somos amigos, porque no hacemos lo que Él nos dijo, ¿no? Somos religiosos, que fue una de las tretas y los trucos que Satanás inventó. Vaya a misa, mi hijo, rece el rosario y pida plata, pida lo que necesite, pida puesto, pida lo que quiera, ¿no? Sí, podemos pedir. No nos dijo que no pidiéramos, pero nos dijo que viviéramos lo que Él había dicho. Por eso, esos antitestimonios que hemos dado de guerras, de cruzadas, de inquisición, de muerte, de asesinatos, de capillas doctrineras a la brava, a las patadas, entonces generaron esta fe de cucaracha, esta fe insípida, esta fe que dice el Apocalipsis, tiene nombre como de quien vive, pero estás muerto. O sea, nombre de católico, apostólico, alemán, polaco, lo que quiera. Tú tienes nombre de cristiano, pero estás muerto. Reanima lo que te queda y está a punto de morir. Conviértase, hermano, conviértase. Haga vida en su vida la palabra de Dios. Qué difícil es eso, qué difícil es eso. Realmente, muchas veces, como decía Teresa de Jesús, buscamos los dones del Señor y no al Señor de los dones. Y empezamos a aprovecharnos de los favores del Señor. Aquí el lunes en Belén y el martes viene gente a sanación, liberación, sanación, liberación. Y el Evangelio se quedó en sanación, liberación. Pero nadie se mete la mano al bolsillo, nadie da la vida por el otro, nadie se esfuerza por ayudar, por cooperar, ¿no? Por ser santo. Santo viene de la palabra griega sangeo, que significa sin tierra, es decir, no tenga tierra en su corazón, sino santo. Y sabemos que la Biblia nos anunció este tiempo de apostasía, de la pérdida de la fe. Agustín del Divino Corazón, en este libro de Profecías Finales, habla mucho de la apostasía. Ya estamos en la apostasía final, ¿no? Donde debería aparecer un falso profeta. Pero como no conocemos el Evangelio y no conocemos la Biblia, pues decimos cosas románticas y bobas. A veces hacemos cosas bonitas y buenas. Mucha gente, yo conozco mucha gente que hace cosas bonitas, sobre todo en las comunidades religiosas de monjas y muchas ONG católicas que le dan comida a millones de personas en el mundo entero. San Vicente de Paúl, una de las obras más colosales y más grandes que tiene la Iglesia en miles de parroquias en el mundo entero, donde la gente recibe comida, recibe sus cobijas, recibe su sustento, su ayuda. Miles de personas de San Vicente de Paúl, esa meritoria y loable obra que persiste de este santo que fue una especie de Madre Teresa de Calcuta, donde nacieron estas hermanas vicentinas que son tan maravillosas en el mundo. Esos restos que quedan puntuales de la Iglesia por todo el mundo, que si hubieran sido generalizados y globalizados, pues el mundo sería el paraíso terrenal. No andaríamos hablando de libertarios, ni individualismo, ni el aborto, ni el divorcio, ni nada de esas cosas. Viviríamos en paz, en armonía, en amor.
en cordialidad, no tendríamos millones de divorcios, no estaríamos asesinándonos, calumniándonos, persiguiéndonos, no tendríamos estas dos iglesias que en este momento tenemos, una más grande y la otra el pequeño resto de que nos habla Agustín de mi Divino Corazón, el pequeño resto, la pequeña iglesia, ¿no? Bueno, no estaríamos al borde de ese gobierno mundial de que nos habla también Agustín de mi Divino Corazón y que nos habla la Biblia y nos habla, por ejemplo, de escritores formidables como Benson, como Vladimir Soloyev, que nos habla en un libro sobre el anticristo que es muy interesante. El padre Leonardo Castellani, uno de los mejores expertos en la Sagrada Escritura y sobre todo en el libro del Apocalipsis, nos habla de eso, de lo que estamos viviendo casi proféticamente en el año 57, 58 nos habló todo lo que estamos viviendo en este momento. El padre Sáenz, que aún vive en Argentina, también muy sabio con sus libros, nos habla de todo esto que estamos viviendo con mucha claridad, con mucha nitidez y muchos que saben, otros que muchos también que saben y tienen que callar, porque si no tienen el garrote encima o el baculazo listo, ¿no? Sobre todo sacerdotes por detrás. Afortunadamente quedamos en el mundo muchos laicos, como Villasana, como en México, como Sochi, allá en Italia, como Gaponeto en Argentina, que ustedes acaban de escuchar, un hombre muy serio, muy profundo. Si usted quiere debatir con él, yo le hago el contacto con cualquiera de los tres. Pero cuando sostenga algo, sosténgalo con argumentos. No salga como el padre Pedro Núñez, como otros que yo soy 100% católico y 100% de la iglesia. No, yo también trato de ser 100% católico y 100% de la iglesia. Tengo muchas fallas, muchas debilidades, muchos pecados, pero trato de ser como Santa Teresa de Jesús, que quiero morirme dentro de la iglesia y creo que estoy dentro de la iglesia legítima, la que cree en todos los ángeles, en los demonios, en los dogmas, en todas las cosas, ¿no? Que no admite que le den comunión a los casados, divorciados, todo eso, no, que no le rebaja a los dogmas, que no dice que uno se va para el cielo y otros se esfuman, no, y que el comunismo se parece al capitalismo, nada de eso, yo no digo nada de eso, no creo en eso, creo que son profundas herejías y que por eso estamos en la línea y en la raya. Yo quiero morirme en la fe verdadera. Me da mucho miedo con los cobardes, porque la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, no entrarán, y los acomodados peor, ¿no? Porque se acomodan, sí, se acomodan más que un desvelado, sí, es impresionante eso en este momento, porque la gente no tiene ni personalidad ni conocimiento, entonces a uno le da mucho miedo lo que está pasando y tenemos que, yo le creo las profecías en general de Luz de María, del discípulo, creo que como todos los profetas tienen un porcentaje de su propia cosecha, como acaba de aparecer nuestro hermano Agustín aquí, yo le creo con un chiste, me parece un chiste, que el Papa era muy mariano y muy josefino de San José, pues el Papa Bergoglio, no hablo del Papa legítimo de Benedicto, que ese sí es un hombre de Dios y un hombre santo y sabio, y pues porque a mí me parece que me impresiona mucho cuando Francisco dijo que Pepe Mujica era un hombre sabio, sí, un hombre sabio, amigo de la marihuana, amigo del aborto, ateo, asesino, guerrillero, sabio, dijo Francisco. Había conocido al fin a un hombre sabio, a don Pepe Mujica, abortista, marihuanero, guerrillero, todo eso, un hombre sabio. Ese es el concepto que él tiene de sabio, yo me imagino que, pues, entonces, ¿en qué estamos? Reflexione, piense, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis un instante. Yo conozco gente que hace cosas bonitas y buenas, tiene grupos bonitos y grupos buenos. Yo quiero mucho a Felipe, por ejemplo,
rezan el rosario lindo, han atraído mucha gente. Yo no le creo a las profecías, nunca se las he creído, pero es un hombre bueno, es un hombre que atrapa, que atrae. El rosario es muy lindo, ha atraído mucha gente, evangeliza, eso está bien. Y creo que hay muchos como él equivocados de muy buena fe. Creo que son de buena fe, pues, espero que sí. Y yo espero también que nos cuestionen si nosotros estamos equivocados, que nos digan en qué y por qué, pero razones teológicas serias, valederas. En Biblia tal cita, en concilio tal cita, bueno, todo van diciendo, sí, por qué Pepe Mujica es un hombre sabio y santo, y por qué el comunismo es igual al capital, a los católicos, todo eso. De verdad, eso no es nuevo, el marxismo se parece al catolicismo, todo eso que nos lo expliquen, porque yo ya no me cabe, mis estudios de ciencia política se me rebotaron todo, porque ya no entiendo eso, o sí lo entiendo, y me parece gravísimo. Entonces, los que aceptan ese tipo de afirmaciones están exponiendo la salud eterna, su alma, para siempre. De manera que oremos, y oremos por todos estos hermanos y amigos, y yo sigo siendo amigo de todos, ¿no? A menos que me declaren enemigo, pues yo, bueno, yo no declaro enemigo a nadie, no tengo enemigos. No tengo enemigos porque no tengo odio en mi corazón, ¿sí? Y si necesito perdonar, perdono, y si necesito pedir perdón, pido perdón. Y si me equivoco, yo no soy un avión, los aviones no echan reversa, yo prefiero ser un colibrí, parar y echar reversa, ¿cierto? En ese sentido, de modo que no, perdónenme si a algunos los he ofendido. Muchos son emocionalmente católicos, no usan la razón. Les recomiendo el documento de Fe y Razón, Fides and Ratio, creo que de Juan Pablo II. Léanlo, es bien interesante, usar la fe y la razón, ¿no? Bueno, los teólogos usan la razón, unos son teólogos buenos, unos son teólogos malos, otros son los falsos doctores que difaman el camino de la verdad, como profetizó San Pedro, que habría hoy muchos, y hay muchos, o como dijo Ana Catalina Emery, que veía hoy miles de sacerdotes excomulgados y que no lo sabían, y laicos también. El que participan de los herejías está excomulgado. Vamos a orar un momentico. Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados y te pedimos que nos sanes y que nos ligeres. Bendícenos, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice todo eso que nos has entregado, los bienes espirituales y materiales. Bendice, Espíritu Santo, lo que nos has dado y permite que lo usemos en el amor, con el amor, y que seamos capaces de amar, de perdonar, que seamos capaces de vivir el Evangelio, que en este momento podamos discernir los signos de los tiempos, como nos mandaba en estos días la Sagrada Escritura, aprender a discernir los signos de los tiempos, para que el Señor no nos vaya a decir: hipócritas, no saben discernir los signos de los tiempos. Que podamos entender lo que está pasando, Señor, en los acontecimientos del mundo en este momento. Bendícenos, Señor, y bendice la Iglesia, la verdadera Iglesia, una, santa y católica, Señor. Bendice también a los hermanos que están equivocados, Señor, y sobre todo los que están equivocados de buena fe, Señor. Y dale coraje, dale valor, Señor, a las personas que no se atreven a hablar, que no se atreven a decir las cosas por temor a su comunidad, por temor al obispo, por temor a su familia, a otras personas, Señor, no tienen el coraje suficiente de hablar, Señor. No queremos tibios ni cobardes, porque tú dijiste que los tibios los ibas a vomitar de tu boca, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Te esperamos, Señor, porque como dicen las profecías de la Virgen y las de los santos y de los carismáticos y de los místicos y de los hermanos como Agustín, el tiempo está cerca, Señor. Y ya estamos entrando en la época del Viernes Santo, que profetiza Agustín, que profetiza el Catecismo, y que Martí Carrobán dijo que la Iglesia pasaría por un Viernes Santo y que los laicos salvarían la Iglesia, dijo Marta Robán, y lo dijo
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo también, Señor, que los laicos salvarían la iglesia y que era el tiempo de los laicos, pero el laico se tiene que, Señor, bendícenos, danos la luz del Espíritu Santo para no equivocarnos, Señor. No importa que nos persigan, nos calumnien, atropello, oprobio, denunciémosle. Jeremías 20, Señor. No importa, Señor. Maldito el que hace el trabajo de Yahvé con dejadez, dice Jeremías. Maldito el que hace el trabajo de Dios con dejadez, con ignorancia, con eso. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Bendice a estos hermanos, sánalos, libéralos, bendícelos, restáuralos, rescátalos, Señor. Que no pierda el alma ninguno de nosotros, Señor. Danos el don de la perseverancia final. Rescata todo eso que nos has entregado, Señor, que te lo devolvemos en este momento, como hacía Ignacio de Loyola. Alma de Cristo, santifícanos, cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos, agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo, defiéndenos. Y en la hora de la muerte llámanos, mándanos a ir a ti para que con tus santos te alabemos y te bendigamos por siempre, por todos los siglos sin fin. Amén, Jesús, amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sánanos, libéranos y sálvanos, Señor. Rescátanos, saca nuestra vida de la fosa. Que el Espíritu Santo descienda sobre todos los que hemos visto y hemos escuchado este programa, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, de quienes hemos conocido y hemos sido amigos en la vida. Que no nos separe, Señor, en las discrepancias. Bendícenos, Señor, que no tengamos odio, que tengamos perdón y paz en medio de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh María, concebida sin pecado original, rogad por nosotros que recurrimos a vos. San José, terror de los demonios, patrono universal de la Iglesia, defiende la Iglesia universal que Cristo fundó, que se mantenga firme en la fe, en la enseñanza, en la verdad. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. No nos dejes desviar de los caminos, Señor. Bendito sea, Señor. Amén, amén y amén.